Si fue difícil para mí ver a mi prima Anneke acabarse poco a poco, imagino que debió ser una experiencia desgarradora para su madre, la tía Pauline. De una niña efusivamente hiperactiva, llena de una personalidad alborotadora, Anneke gradualmente se transformó. Es una adolescente medida, cuidadosa de cada palabra que expresaba, meticulosa con cada paso que daba y muy excesivamente cautelosa con cada nueva cosa que experimentaba. Todos creímos que era parte de su proceso de maduración, de la pubertad golpeándola con fuerza. En mi mente, ella había pasado extrañamente rápido por esa transición de cordero a oveja. Un día estaba en el campo, saltando por aquí y por allá con las piernas en el aire, y al siguiente simplemente se le veía mirando fijamente el césped, como un cascarón vacío, sin vida en su interior. Sin embargo, este no era el caso. El rostro perfecto de Anneke, que parecía un retrato, se volvió duro e inmutable. La falta de control sobre sus músculos faciales fueron los primeros síntomas de la enfermedad. Después su respiración empezó a entrecortarse y aquellas extremidades largas y gráciles se volvieron rígidas y débiles, al punto que casi no podía mover su pequeño cuerpo. Mi mejor amiga de la infancia, con quien había pasado tanto tiempo jugando y explorando las propiedades de la tía Pauline, se había convertido en nada más que un cascarón humano sin movimiento, todavía con la mente sana, consciente y con un dolor psicológico terrible por entender que su vida se le escurría como el agua entre los dedos. Eventualmente la internaron en un hospital donde recibiría un tratamiento profesional, solo la veía en raras visitas. Después de algún tiempo dejé de visitarla, pues podía sentir una mirada de envidia sobre mí mientras caminaba libremente por su habitación para colocar flores en un jarrón al lado de su cama. Cuando la tía Pauline murió, la familia cayó como un nido de ratas rabiosas en sus propiedades, gruñendo, tomando y jugando un tira y afloja con la herencia mientras sus ojos se abrían por el deseo de tomar algo de valor. Me sentía como un personaje en un libro de Tolkien, como un testigo de la repartición de los tesoros encontrados en la comarca de los hobbits, pero incapaz de hacer algo por temor a que alguien hundiera sus afilados colmillos en alguna parte blanda de mi cuerpo, o por miedo a que me mataran a golpes por la fría avaricia que los había poseído. Según la ley, todo era propiedad de Anneke, pero como vivía incapacitada, la familia consideró la muerte de Pauline como un pase libre para todos, con reuniones informales que no requirieron abogados, donde se acordó que todos recibirían un poco de lo que querían. Mi madre me animó a tomar algo para recordar a mi tía, pero sentía un malestar burbujeando en mi interior mientras veía a mis parientes vaciar armarios llenos de piezas de cobre y plata en sus automóviles. Sin embargo, había algo que yo anhelaba, un objeto que me había fascinado desde pequeña. Intacto, el terrario estaba en una pequeña mesa en el estudio de Anneke, justo al lado de su habitación. Pocos familiares habían tenido el atrevimiento de saquear su recámara, pues aún estaba con vida. Ese era el objeto que yo anhelaba rescatar de todo aquel caos y llevarlo conmigo a casa. Era eso o que algún primo descuidado lo tomara y lo convirtiera en otra cosa. Con el tamaño y la forma de una escafandra, era una esfera de cristal color ámbar llena de vida verde con una tapa de oro. Arrojando la sudadera encima del terrario, lo levanté de la mesa y lo cargué tortuosamente por un pesado tramo escaleras abajo. ¿Conseguiste lo que querías?, preguntó mi madre. Creo que sí, le respondí y coloqué el objeto en el asiento trasero con el cinturón de seguridad alrededor. La culpa me asediaba camino a casa, pero terminé convenciéndome de que era lo mejor antes de que otra persona lo tomara. Después de todo, yo era más cercana a Anneke que cualquier otra persona, con excepción de su madre. Cuando niña, aquel terrario siempre me causó intriga y seguía teniendo esa fascinación peculiar. El cristal era bastante grueso, distorsionaba tanto que apenas si podía tomar una foto decente de todo lo que había allí dentro de una sola vez. Sus secciones eran amplias y se hacía posible estudiarlas por una especie de microscopio rústico. Después se giraba la enorme esfera amarilla para ver la próxima sección. Dentro había un jardín pequeño y bien elaborado. Árboles pequeños de estilo bonsái estaban distribuidos en torno a un pequeño estanque, situado de tal forma que la condensación del terrario siempre lo dejaba lleno de agua. Tenía caminos con pequeñas piedras y zonas de césped hechas con musgo, todas salpicadas con flores diminutas que siempre florecían en determinada época del año. Era una miniatura perfecta. Sin embargo, lo más importante era el castillo.
Se situaba en el centro, al lado de los jardines ornamentales de musgo y de un quisco hecho de palitos de cerillas. El castillo estaba construido con rocas grises y tenía alminares con banderitas de papel en la cima. Los detalles estaban muy bien definidos, pero nunca era posible apreciar todos los detalles de una sola vez debido al espesor del cristal. Anneke y yo inventábamos diversos cuentos de fantasía sobre el castillo o lo que allí vivía. Pensar en mi prima me tranquilizaba, pero también me remordía la conciencia por el robo, así que dejé el terrario en una mesa que estaba en la terraza, situada frente a un jardín cubierto de arbustos y rosas, donde lo vería con menos frecuencia. Pero era algo muy difícil de ignorar, tenía una presencia extrañamente imponente, un curioso talismán que representaba nuestra infancia, antes de que Anneke sucumbiera por la enfermedad. Al principio no noté que los jardines al interior del terrario estaban cambiando. Siempre había nuevos ángulos para apreciarlos, nuevos rincones y recovecos para explorar con la vista. Anneke y yo siempre estuvimos convencidas de que la mitad del interior era falso. Era demasiado perfecto, demasiado inmutables como para que fueran plantas orgánicas auténticas. Cuando miré allí dentro, vi un nuevo enrejado cubierto de algo que asemejaba rosas color naranja. Sentí como aquella emoción de curiosidad me recorrió toda la espalda, erizándome los vellos de la nuca. Ahora no había forma de negarlo. El pequeño jardín estaba cambiando. Pero aquello, por supuesto, era imposible. Una broma, seguramente. Mi madre debía estar detrás de esto, dado que ella era la única que sabía de mi obsesión infantil con aquel objeto. Sin embargo, la tapa dorada estaba sellada como siempre, y, de hecho, había dos candados sujetos con firmeza entre las dos secciones, manteniendo el terrario firmemente cerrado. Mamá debe tener la llave, pensé. Pero mi ansiedad no hacía más que crecer con cada día que observaba el terrario. Mi madre no me visitaba desde hacía semanas, y el interior del terrario seguía cambiando, parecía que se adaptaba a la nueva vista que tenía. Frustrada, desacreditada e irritada por estar perdiendo el tiempo con aquel terrario, rompí los candados con unas pinzas y después empecé a desenroscar la tapa superior, misma que emitía chirridos por la falta de uso y el óxido, haciéndome desechar la idea de que mi madre había estado modificándolo para burlarse de mí. Bajo la tapa estaba la boca del vidrio esférico soplado, que era la estructura del terrario. En esa boca había una especie de sello hecho con cera, pero estaba roto. Inspeccionando la cera, todo indicaba que algún día el terrario había sido tocado, y que también lo habían abierto. Mientras removía los trozos restantes de cera, una corriente de aire húmedo me llenó el rostro, portando consigo ese olor extraterrestre que había estado preso allí Dios sabe por cuánto tiempo. Con una aguja de crochet, hurgué en el interior del terrario y derribé el pequeño enrejado de rosas, y rápidamente volví a enroscar la tapa. En breve conocería quién estaba moviéndose por aquellos pequeños jardines. A la mañana siguiente, el enrejado estaba totalmente levantado con rosas perfectas colgando de él, ninguna flor estaba fuera de lugar. Lo que sentí en aquel instante fue parecido a lo que sentíamos cuando éramos niños y descubríamos algo nuevo, desconocido y maravilloso, antes de que un adulto nos explicara lo que estaba sucediendo y la magia se disipara convirtiendo aquello en algo común. El sentimiento se intensificó cuando fui hasta la cocina, que normalmente está hecha un desastre, para tomar una taza de té. Todo estaba perfectamente limpio. Todas las sartenes estaban en sus correspondientes ganchos, lavadas, pulidas y brillantes. Todos los platos estaban lavados y guardados, el lavadero doble sin ninguna mancha de suciedad o desagües tapados. Creo que incluso solté una carcajada en aquel momento, estúpida y desatendida. No podía comprender lo que estaba viendo. De una forma extrañamente imparable, las cosas siguieron así. Día tras día mi casa era limpiada de forma metódica, habitación por habitación, hasta que me encontré en un hogar tan limpio que la propia reina de Inglaterra podría visitarme y no me sentiría apenada. Y cuando digo que todo estaba limpio, era todo, desde los cables atrás del televisor hasta el cementerio oficial de moscas que se situaba en la ventana del lavadero. Mi casa estaba inmaculada. Como aquel viejo cuento del zapatero, que era visitado cada noche por pequeños duendes que terminaban su exhaustivo trabajo, lo que sea que haya estado viviendo en el terrario, estaba haciendo que mi vida en la casa fuera lo más fácil posible.
Fue una amiga con la que me encontré para desayunar la que me comentó sobre mis uñas y cabello, sobre cómo estaban perfectamente cuidados y arreglados. Como alguien que se come las uñas, me reí de su comentario, pero cuando vi hacia abajo me di cuenta que decía la verdad, las cutículas estaban perfectas y las uñas pulidas y limadas. Por supuesto que debieron ser mis ayudantes imaginarios de casa, como la casa estaba constantemente arreglada, tenían poco que hacer. Me acostumbré a la extraña compulsión de que todo siempre estuviera ordenado y decidí dejar que siguieran con su trabajo. Dios sabe que, como una periodista soltera, una ayudadita nunca cae mal. Cuando mi piel mejoró, sin ningún barro o espinilla a la vista, supe que habían estado en mi rostro por la noche. Cuando dejé de depilarme las axilas y las piernas, supe que las criaturas me habían arrancado los vellos de raíz. La gota que derramó el vaso fue cuando empecé a despertarme con peinados elaboradísimos. Tomé un hilo de cobre que tenía en la cochera y enrollé los agujeros donde antes estaban los candados que aseguraban la tapa del terrario. Pero a la mañana siguiente desperté con el rostro completamente maquillado, como una exclusiva modelo de revista, y el hilo de cobre que había enredado no estaba por ningún sitio. Tenía un gran problema entre manos. Una serie de candados progresivamente más costosos fueron comprados en un intento por mantenerlos adentro, pero en la mañana siempre estaban destruidos y fuera de lugar, ninguno de ellos representaba un desafío para los habitantes del terrario. Empecé a soñar con ellos, sobre el castillo allí dentro. Eran pequeños y sombríos, solo sus oblicuos ojos blancos eran visibles en los pasillos y torres oscuras del castillo. Soñé que se deslizaban por mi piel, como si fueran un ejército de hormigas, cada uno tan pequeño como la punta de una aguja, lo suficientemente minúsculos como para penetrar mis poros y meterse entre mis carnes. Cuando empecé a perder la movilidad del rostro y de los hombros, también sintiendo la respiración cada vez más pesada, supe que habían pasado sus pequeñas manos no solo por el exterior, también estaban podando y recortando mis delicados nervios, tejidos pulmonares y fibras musculares. El nuevo candado había sido agresivamente arrojado sobre la mesa, el metal estaba tan retorcido que en nada se parecía a un candado. Ahora entendía cómo mi tía, sola, lograba mantener su enorme mansión totalmente inmaculada con una hija. Con la ayuda de los pequeños ayudantes del terrario, hasta una casa enorme con la de ella podía estar perfectamente ordenada. Pero no fue lo suficientemente inteligente como para evitar que entraran al cuerpo de Anneke y podaran su interior de forma que mi prima jamás pudo volver a moverse. Aquella esfera de cristal parecía muy pesada mientras la llevaba al auto. Podía sentir lo tenso de mis tendones y músculos donde los jardineros habían trabajado. El mar estaba tan solo a 30 minutos de distancia e hice el trayecto en mucho menos tiempo, con el terrario muy bien asegurado y ceñido a mi lado. No sentí ningún remordimiento mientras lo rodaba hasta aquel peñasco a la orilla del mar, ni cuando lo arrojé a las turbulentas olas. Si impactaba con alguna roca, se rompería en mil pedazos y sus habitantes morirían ahogados. Si simplemente caía en el fondo del océano, o era llevado lejos por una corriente marítima, nunca más sería visto por los humanos. Por la mañana, el terrario me dio los buenos días con su particular brillo ámbar, dispuesto en el medio de mi comedor, sin ningún rasguño en el cristal, y con sus jardines tan perfectos como siempre, incluso con algunas nuevas rocas a orillas del lago, como si sus habitantes se estuvieran burlando de mis intentos frustrados por destruirlos. Lágrimas de frustración escurrieron por mis mejillas, y pude sentir la extraña presión de mis músculos cuando grité de rabia. Mis dedos eran cada vez menos capaces de ejecutar tareas sencillas, y se me complicaba mantener una línea de pensamiento continua. Era como si ahora estuvieran dentro de mi cabeza, podando las dendritas y sinapsis, moldeando mis impulsos y deseos. Los sueños se intensificaron. Sabía que estaban dentro de mí todas las noches, podando y dando forma, haciendo que mis recuerdos murieran. Aquella chispa vital que me hacía ser quien era se estaba marchitando. Pronto estaría al lado de mi prima acompañándola en su sopor, y sin mi tía para que encerrara a las criaturas nuevamente con los candados originales, pasaría al estado actual de Anneke rápidamente y viviría una existencia impropia moldeada por aquellos pequeños verdugos. Ahora lo comprendía,
Querían venganza, estaban resentidos por haber quedado encerrados por culpa de mi tía y querían resumir mi existencia en un limbo tedioso para reflejar el tiempo que estuvieron presos. El fondo del terrario arañaba la entrada de mi casa mientras lo arrastraba hasta el carro, el concreto arruinó sus ornamentos bellamente diseñados. Colocarlo dentro del carro con los miembros débiles me tomó mucho más tiempo del que deseaba, quedé sin aire y temblando por todo aquel esfuerzo. Cuando llegué al hospital, pedí a un empleado que me ayudara. Colocó la enorme esfera en una silla de ruedas, la cual empujé dolorosamente y con cuidado por los pasillos hasta llegar a la habitación de mi prima. Estaba acostada, estática como siempre, apenas sus brillantes ojos verdes me seguían. Con mi último gran esfuerzo, levanté el terrario y lo puse sobre una mesa que estaba al lado de su cama y le quité la tapa. El miedo inundó aquellos hermosos ojos verdes, lo reconocía. «Discúlpame», le susurré. Sin mirar atrás, salí de allí empujando la silla de ruedas vacía. Me digo a mí misma que fueron las criaturas las que pusieran aquel pensamiento en mi mente, las que me hicieron llevarlas hasta Anneke, para terminar lo que habían empezado. Pero creo que tú y yo sabemos que eso no es verdad. Y esto me atormentará hasta el día de mi muerte. Los primeros rayos de luz del día acariciaban suavemente la habitación mientras el teléfono vibraba con urgencia sobre el escritorio. «Buenos días, papá», resonó la voz de una niñita a través del auricular. Con calma, intenté explicarle que estaba en un error, que tenía el número equivocado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, ella simplemente dijo, «Soy yo», y colgó. Una sonrisa medio contenida se dibujó en mi rostro mientras dejaba el teléfono a un lado. 3 días después, en medio de una mañana agitada, el teléfono volvió a sonar. Con gesto preciso, contesté mientras mi esposa, Alma, luchaba con la oleada de náuseas matutinas. «Hola, papá», el tono lleno de alegría de la niña llenó la bocina. Pacientemente, le repetí que se había confundido de número. «¿Eres mi papá, tonto?», respondió la niña con un tono de voz juguetón. «Dile a mamá que espero que se sienta mejor pronto». El sonido del tanque en el retrete, descargando se mezclaba con las palabras cuando el vómito irrumpió. Justo antes de que pudiera indagar cómo esa niña sabía sobre las náuseas de Alma. Sin embargo, mis intentos por regresar la llamada se toparon con un tono muerto. El teléfono cobró vida nuevamente tras algunas semanas, cuando las hojas de otoño comenzaban a caer. Esta vez, me encontraba administrando una dosis de antibióticos a mi fiel compañero de 4 patas. «¿Freddy se pondrá bien?», preguntó la niña, con una voz contenida de preocupación. Una pausa y luego la respuesta tranquilizadora. «Sí, el medicamento para los oídos hará que Freddy se sienta mucho mejor». «¿Cómo te llamas, cariño?». Pero, antes de obtener alguna respuesta, el clic del otro extremo me dejó con un nudo de intriga. No pasaron muchas semanas más, y con la fecha de parto de Alma aproximándose, el teléfono volvió a timbrar. «Dile a mamá que estoy súper emocionada de conocerla», dijo la niña con un matiz de emoción. Esta vez, finalmente pude externarle aquella duda que tanto me comía la cabeza. «Dime, ¿de dónde estás llamando?». «Del otro lado», respondió la pequeña sin aclarar la situación. Intrigado, continué, «¿Dónde queda eso?». «No lo sé», admitió la niña. La conversación se enredó en detalles extraños sobre charcos y frío, y un lugar oscuro y retorcido que ella llamaba el otro lado. Percibí un eco de soledad en su voz cuando me confesó que su único acompañante era el señor Huesos. Este personaje, un siniestro esqueleto, solía aterrarla constantemente. Le pregunté si estaba con ella en ese instante y respondió, «No». No dejaba de reírse sobre cómo quiere lastimar a las personas, así que corrí hasta que se volvió cálido y luego te vi cortándole las uñas a Freddy. Así fue como supe que serías un buen papá. Por eso me quedé aquí. No puedo esperar para conocerte a ti, a mamá y a Freddy. La idea de que un espíritu pudiera reencarnar, como si fuera un eco del pasado, se arraigó en mi mente. Aunque me esforcé por no dejarme arrastrar por esa posibilidad. El nacimiento de mi hija, unos meses después, marcó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nació pesando poco más de 3,5 kilogramos, en un parto que salió tan bien como razonablemente podrías esperar.
De regreso en casa, contemplaba a mi pequeña en su cuna, soñando plácidamente. Me preguntaba sobre todo aquello que le deparaba el futuro. ¿Acaso recordaría las conversaciones que tuvimos por teléfono? ¿Mantendría esa voz inocente? Imagina mi sorpresa cuando teléfono volvió a sonar esa misma noche, en el suave murmullo de la oscuridad. Lo atendí con urgencia, y la voz de la niña era una maraña de histeria. Con cuidado, le pedí que se calmara y explicara lo que estaba sucediendo. Me engañó, respondió con extrema angustia. Le pregunté quién la había engañado, y la respuesta me dejó perplejo. El señor Huesos. Siempre supo dónde estaba. Las palabras de consuelo fluyeron, mientras intentaba calmarla y diciéndole que todo estaría bien. Pero la pequeña seguía insistiendo, no, no lo estará. Le pregunté por qué estaba tan segura, y la respuesta me heló la sangre. Porque él es el que nació. Las primeras semanas del embarazo transcurrieron con normalidad. Conforme avanzaba la gestación, mi esposa se obsesionó con los antojos. A mitad de la noche me exigía un sándwich de plátano y chocolate, papas fritas o fresas con crema. Hasta ese momento los antojos eran normales, aunque empezaba a preocuparme un poco su intensidad. Cuando no le daba exactamente lo que se le antojaba, terminaba tirada en la cama retorciéndose como si experimentara un dolor físico. Acudimos al médico para una evaluación, pero no encontraron mayor problema. De hecho, el tratamiento parecía hasta obvio: darle todo lo que se le antojara. La situación empeoró a partir del cuarto mes, cuando esos antojos se volvieron muy extraños y específicos. Además, experimentaba un hambre tan intensa que se ponía histérica y empezaba a gritar hasta que la saciara. Eventualmente, esa mujer que esperaba a mi hijo me hizo la solicitud más extrema hasta ese momento: un ratón vivo. Creerás que estoy loco por acceder a cumplirle el antojo. Pero tendrías que estar en mis zapatos para entender por qué dije que sí. Tú no viste al amor de tu vida llorar como un animal maltratado, intentando zafarse de las ataduras y golpeando su cabeza contra la pared hasta casi desfallecer. No podía verla sufrir de esa forma. Su hambre no hacía más que crecer, y yo me sentía un auténtico monstruo, visitando las tiendas de mascotas buscando antojos cada vez más grandes. Únicamente lo hacía por amor. Cuando estaba por cumplir los 9 meses de embarazo, recuerdo haber pensado que la pesadilla estaba por terminar. Sin embargo, un día la encontré observando por la ventana a los niños del vecindario jugando en la calle. Se volvió hacia mí y con los ojos llenos de lágrimas y miseria, me externó su último antojo: un niño. Sí, un pequeño humano vivo. En sus ojos se notaba que la idea la aterrorizaba tanto como a mí, pero no podía evitarlo. Y cuando le dije que no, reaccionó como nunca antes. A los frenéticos arañazos le siguió el terrible rechinar de dientes y un frenético forcejeo. Entre sollozos, mi mujer aullaba como un animal salvaje. Destrozó aquella habitación con una fuerza sobrehumana mientras el hambre parecía consumirla por dentro. No fue sino gracias a un milagro que logré contenerla en la cama. Los antojos ya eran demasiado. Finalmente llamé a la policía con la clara intención de que la internaran en un hospital psiquiátrico. Por su propia seguridad y la de nuestro bebé. Sin embargo, mientras acompañaba a los oficiales hasta la puerta de la habitación, me percaté de que los llantos se detuvieron. De alguna forma, aquel silencio me resultaba mucho más espeluznante. Contuve el aliento mientras abría la puerta y exploraba aquella terrible oscuridad. Por Dios, susurré mientras se formaba un nudo en mi garganta. Mi esposa se fracturó las muñecas para zafarse de las ataduras. La encontré agachada, sin ropa y empapada de suciedad. Sus dedos no tenían uñas, pues las utilizó para desgarrarse el vientre. En ese momento se llevaba a la boca un pequeño trozo de carne. El último recuerdo que tengo de ella son sus ojos, desorbitados y enrojecidos por la sangre. Ojos de los que brotaban lágrimas que escurrían por sus mejillas mientras sollozaba. Lo siento mucho, jadeó mientras masticaba una manita entre sus dientes. ¿Es que tenía mucha hambre?
Tengo que escribir esto, la gente tiene que saber lo que pasó, no quiero ser olvidado, estoy atrapado, estaba sentado viendo la ciudad nocturna por mi ventana, después de un rato noté dos figuras como palos negros colgando desde el marco de la ventana. Me asomé para ver qué era y lo que vi me horrorizó, a la vez que me extrañó. Sentado en el techo del edificio había un ser con forma humanoide, largo, negro cubierto por una especie de neblina oscura a excepción de sus ojos los cuales eran un resplandor rojo. Al borde de la parálisis nerviosa retrocedí y no lo contuve más. Grité del terror. Vi cómo bajaba y caminaba hacia mí de una forma tan silenciosa que era perturbador, su mirada fijamente en mi dirección me impedía pensar más allá de las preguntas obvias. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hacía aquí? ¿Me matará? Cuando al fin pude reaccionar fui a la cocina, busqué algo para defenderme, porque sentía que esa cosa sería capaz de atacarme. Tomé el primer cuchillo que encontré, al girarme esa criatura estaba a unos 3 metros de mí, lancé el arma en mi mano a su dirección, logré herirlo, pues el cuchillo se encajó en lo que sería su abdomen, creo que lo que salía de su cuerpo era sangre, pues era una sustancia viscosa y negra, de lo único que estaba seguro es que esa cosa no era de este planeta. Corrí a mi cuarto y me encerré, el miedo que siento es indescriptible, creo que voy a desmayarme, ahora siento como busca entrar, estoy atrapado, eso es lo que decía el papel que encontré al costado del humano dormido. Yo estaba relajándome, pensando en cómo había llegado a este lugar, en eso escuché un ruido. Un humano viéndome desde la ventana de la casa donde estaba tranquilamente sentado, bajé para saludar ya que no tenía nada que hacer, no quería hacer ningún mal pero me he obligado a matarlo, él me atacó sin ninguna razón, tal vez lo asusté, pero ya es tarde, ya está muerto, esto pasó. Cuando bajé del techo, me vio, gritó, corrió, lo seguí, me apuñaló, volvió a correr y se encerró. Cuando pude abrir la puerta que nos separaba, él estaba dormido, así que no sufrió al morir, aún así no importa, un humano más o un humano menos no importa. Solo importa escapar y volver a mi dimensión, pero, ¿estoy atrapado? Me mudé al complejo de apartamentos hace apenas unas semanas, emocionado por mi nuevo trabajo en la ciudad. La independencia era emocionante. Nuevos amigos, nuevos lugares, pero la soledad que se colaba por las noches era innegable. Una noche, sentado junto a la ventana, observaba distraídamente la calle cuando algo llamó mi atención. En el apartamento justo enfrente del mío, una silueta alta se erguía junto a la ventana. La habitación detrás era tenue, devorando los detalles, pero pude notar que era un hombre. No se movía. Sintiendo un impulso extraño, levanté una mano temblorosa en un saludo torpe. No hubo respuesta. Solo estaba allí, mirando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Incómodo, cerré la ventana y me alejé. Las siguientes noches, la figura permaneció. Cada vez que miraba, seguía allí. Inmóvil. Observando. No era un truco de luces ni una sombra pasajera. Alguien estaba ahí, noche tras noche, frente a mi ventana. La inquietud se instaló en mi pecho. Decidí preguntar a mi agente inmobiliario, quien había gestionado la mayoría de los alquileres del edificio. Se rió con despreocupación. ¿Ese departamento? Pertenece a los Stevens, un padre y su hija adolescente. El tipo es amigable. Tal vez solo fuma junto a la ventana, eso no explicaba la quietud. La mirada inquebrantable. La incomodidad me carcomió hasta que no pude soportarlo más. Esa noche, llamé a la puerta del apartamento. Un hombre de mediana edad abrió. Detrás de él, una música fuerte retumbaba desde una de las habitaciones. Me presenté y, con cierta vacilación, mencioné la figura en la ventana. Parpadeó, luego soltó una carcajada. Oh, eso. Espera aquí un momento después, regresó arrastrando un recorte de cartón de tamaño real de una estrella de televisión famosa. Mi hija está obsesionada con él. Se lo regalé en su cumpleaños, dijo con un encogimiento de hombros. Pondré cortinas si te molesta, solté una risa nerviosa, murmurando algo sobre que no era un problema, y me fui. Pero la interacción me dejó inquieto. Fue amable, sí, pero algo se sentía mal. Nunca me invitó a entrar. Los días pasaron. Evité mi ventana por completo, cerrando las cortinas para bloquear la silueta inquietante. Pero una noche,
Mientras revisaba mi teléfono, una alerta de última hora me hizo contener la respiración. Un asesino en serie, prófugo desde hacía tiempo, había sido visto en una estación de metro cercana. Su última víctima conocida, una chica de 15 años, había desaparecido meses atrás. Había sido su alumna, igual que otras dos antes que ella. Sus cuerpos habían aparecido en el bosque, pero hasta ese momento nadie había vinculado los casos. Un antiguo vecino de la joven reconoció al hombre en el metro y avisó a la policía. Abrí el artículo. La pantalla cargó. Apareció una foto. La sangre se me heló. Era el señor Stevens. Con los dedos temblorosos, llamé a la policía. Las siguientes horas fueron un borrón. Me dijeron que no me moviera. A medianoche, un detective tocó a mi puerta. Mi agente inmobiliario estaba junto a él, pálido como un fantasma. Expliqué todo. Cómo había notado el recorte, cómo había conocido a Stevens. El detective escuchó, su rostro impasible. No respondió de inmediato. Solo exhaló con fuerza y asintió levemente. Encontramos esto en el apartamento, dijo al fin. Creímos que deberías verlo desde las sombras de mi pasillo mal iluminado. Un oficial avanzó, sosteniendo el mismo recorte que Stevens me había mostrado. Pero ahora, algo era distinto. Letras rojas y gruesas estaban garabateadas en el pecho de la figura. Ayúdame. El estómago se me hundió. Ella sabía que yo había visto el recorte. Así que escribió en él, su último intento desesperado de escapar, y lo colocó en la ventana, con la esperanza de que alguien lo notara. Yo lo noté. Y cerré mis cortinas. Debajo, con una caligrafía más firme, burlona, había otro mensaje. Si tan solo hubieras mirado más de cerca. Desde aquella noche, no he vuelto a abrir mis cortinas. La policía despejó el apartamento después de unos días. Nadie vino a reclamar lo que quedó atrás. Sin familia. Sin amigos. Solo silencio. Nadie lo ha rentado desde entonces. Y, sin embargo, a veces, en plena madrugada, cuando la ciudad está en calma y mi habitación sumida en la oscuridad, juro que veo una sombra allí. Mirando. Esperando. Como la sombra de mi arrepentimiento, que nunca se irá. Recuerdo que tenía 15 años cuando me alejé un poco del camino de Willow Road para fumar un porro con Earl y Steven. El autobús llegaría pronto. Habíamos engañado a mi madre, haciéndole creer que el autobús pasaba 15 minutos antes de lo que realmente lo hacía, así podíamos pasar el rato y drogarse antes de la escuela. Earl sacó su hierba espantosa, una mezcla de tallos y semillas apenas unidas por unas pocas flores secas que hacían que la peor marihuana pareciera de lujo. Pero en aquel entonces, valía la pena romper la ley por eso. Los gritos nos tomaron por sorpresa. No era como si alguien estuviera siendo atacado, no eran alaridos de dolor. Parecía más bien una discusión entre personas que habían perdido por completo la razón. No se entendía nada. Earl salió corriendo. Lo llamamos cobarde durante años, pero en retrospectiva, probablemente fue lo más inteligente que pudo hacer. Yo, por alguna extraña razón, decidí llamar a la policía. Steve no huyó, pero tampoco quería estar ahí si llegaban los oficiales, así que fue a reunirse con Earl en la parada del autobús. En ese momento, mi mayor miedo era que el policía se preocupara más por estar fumando un cigarrillo de cannabis, señorita, que por lo que estaba pasando. Qué graciosa es la perspectiva de un adolescente, ¿no? Los gritos venían de la iglesia al final del camino, Nuestra Señora de Petari. La operadora de emergencias me pidió que describiera lo que veía, y lo hice. Había un camión grande ahí, más grande que una camioneta, pero más pequeño que un tráiler. Tenía una luz amarilla parpadeante en la parte superior. Tal vez era un camión de mantenimiento forestal. La oficial me interrumpió, diciendo que no necesitaba describir el camión con tanto detalle. Mierda. Esa hierba era realmente mala en aquel entonces. El hombre del camión había salido y discutía con la gente de la iglesia. Estaba furioso. Era un hombre indio, bueno, como indígena. No indio de la India, sino nativo. La oficial pareció contener una risa. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Por qué grita? Le está gritando a la gente de la iglesia, metiéndoles las manos en la cara.
Parece que podría golpear a alguien en cualquier momento. Se metió al camión de nuevo. No me gusta esto. No sé qué está haciendo, pero está encendiendo el motor, ahora está avanzando. Oh, Dios. Está embistiendo la reja de la iglesia. Pero qué carajos. La operadora intentó que me calmara. Y entonces pasó lo que hasta el día de hoy me sigue atormentando. El hombre estrelló su camión contra la cerca. Casi atropella a uno de los de la iglesia, quien tuvo que saltar para evitarlo. Y en ese momento lo vi. Algo detrás de la cerca. Algo que creo que era la verdadera fuente de los gritos. No era el hombre del camión. Había más de uno. Había un grupo de esas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó la operadora. No sé. Parecen búhos. ¿Búhos?, repitió la mujer con un tono más suave, como si hablara con un niño tras una pesadilla. Insistí en que eran reales. Vi cómo saltaban sobre el camión y corrían hacia el vecindario. Eran rápidos. Tenían algo de búhos, pero se movían erguidos sobre extremidades delgadas y ganchudas. Sus garras arañaban la tierra a cada paso. Envíen a alguien, le dije. Me arrepiento de haber estado drogado. Todavía lo hago. No sé si me tomaron en serio, pero eventualmente llegó la policía. Esperé ahí un buen rato, esperando que algún oficial hablara conmigo, pero nunca lo hicieron. Al final, simplemente caminé hacia la escuela. Estuve ahí parado tanto tiempo. Busqué información sobre eso hace poco y encontré un artículo sobre una mujer que fue atacada por un animal no identificado en su porche. Tiene que estar relacionado. Y yo estuve ahí afuera, como carnada. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran atacado a mí? Me sentí culpable por mucho tiempo. Como si de alguna forma hubiera fallado a la mujer que fue atacada. O como si hubiera cometido un error al no haber llamado a la policía estando sobrio. Ahora sé que la vida no funciona así. Probablemente hice lo mejor que podía con el conocimiento y las herramientas que tenía en ese momento. Definitivamente hice más que Arl. Aún vivo con el trauma. Ahora puedo hablar de ello, pero durante años tuve miedo de meterme en problemas por haber estado drogado y nunca se lo conté a mi familia. Me forcé a ignorarlo hasta que lo olvidé. Ahora, con la terapia, el recuerdo ha vuelto. No hay información sobre lo que vi. Solo artículos vagos sobre la mujer atacada. Tal vez si llamo a la policía podrían darme una actualización porque fui testigo de lo ocurrido. No lo sé, ya pasó demasiado tiempo. Probablemente ya no importe. Sea lo que sea, lo manejaron la policía y control de animales. Estoy seguro de lo que vi, pero muchas personas han intentado convencerme de que fue solo la droga, haciéndome ver un puma o algo así. No lo creo. La marihuana no funciona de esa manera. Me sentía mareado, distraído, confundido, pero no estaba alucinando. Para entonces ya tenía meses fumando y conocía bien los efectos en mi cuerpo y mente. No sé si me gusta que la terapia haya traído este recuerdo de vuelta. Ni siquiera sé qué tan relevante era para lo que necesitaba tratar en primer lugar. Ahora me preocupa que tal vez necesite terapia para esto también, jaja. Hablando en serio, ha abierto muchas preguntas y dudas sobre mis recuerdos y el impacto de aquella experiencia. Por si te lo preguntas, la terapia va bien. Gracias por preocuparte. Perdón si no es muy coherente como historia. Estoy redescubriendo esto mientras lo escribo. Perdón.